Muy buenas tardes para todos y todas. Pues para mí es una alegría, un honor el compartir con ustedes mi punto de vista frente a la trata de personas. La trata de personas pues es considerada la esclavitud del siglo XXI o la esclavitud moderna y pues ha cobrado mayor importancia en estos últimos años, sobre todo porque cada día son miles de seres humanos que han sido víctimas de ese comercio desmedido y brutal. Según la Organización Internacional del Trabajo, las víctimas han generado para los tratantes la suma de 150 millones de dólares. Según el informe sobre trata de personas del 2016, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el año 2015 se considera que a nivel mundial hubo 77.823 víctimas, con un aumento de 33.361 víctimas con respecto al 2014, lo que en un 12% corresponde a América. Sin embargo, pues estas cifras simplemente es la parte visible del delito, ya que la mayoría permanecen en el anonimato, lo cual demuestra que hay que prestar mayor interés a la problemática en el mundo y fortalecer la cooperación entre los países. Por tal motivo, la articulación y el compromiso entre instituciones y organizaciones deben ser aspectos especialmente considerados tanto por los gobiernos, las organizaciones como la sociedad en general, vinculando nuevos escenarios y actores como el sector privado para luchar contra la trata de personas y procurando el goce efectivo de los derechos. Para lograr esto, pues es primordial efectivizar y crear instrumentos jurídicos que garanticen y protegen los derechos humanos. Además, una vez haya conciencia social de la problemática, será pues más fácil reducir las condiciones de vulnerabilidad que se encuentran las diferentes comunidades para la trata de personas. Al intentar responderme la pregunta ¿cómo se lucha contra la trata de personas en Colombia? A priori podría decir que cada organización hace esfuerzos importantísimos para prevenir la trata de personas y contrarrestarla. La labor de cada uno es titánica. En primer lugar, porque son muy pocos los recursos económicos que cada organización posee para esta labor. En segundo lugar, existe un profundo desconocimiento de la problemática, especialmente de las autoridades, a quienes principalmente les llega un posible caso de trata. Y por último, de acuerdo a la normatividad que actualmente impera en el país, son mínimas las posibilidades que una persona que ha sido víctima de trata pues retome su proyecto de vida y se restablezcan sus derechos. Entonces, por esto, pues primero les quiero compartir de manera muy somera lo que hemos hecho desde Corporación Tamar y para después enfatizar un poco en los desafíos y necesidades en las que pues consideramos que es importante y que nos vemos abocados. Bueno, entonces pues hemos tenido la oportunidad de dirigir algunos proyectos de prevención de la trata de personas en Colombia en algunos departamentos como Córdoba, La Guajira, Casanare y Cundinamarca, lo cual pues ha constituido un continuo aprendizaje en reformular y evaluar constantemente las acciones que realizamos, ya que no existe un manual o una fórmula para erradicar la trata de personas. En este sentido, pues la creatividad y el conocimiento sobre el tema se hace imprescindible. En Corporación Tamar hemos acudido, por ejemplo, al teatro, para sensibilizar un poco de una forma diferente y para llegar a más población. También realizamos jornadas de sensibilización y formación en estudiantes de colegios y universidades y a la población en general. Igualmente acudimos a material didáctico, especialmente juegos, y últimamente pues la interpretación de los cuentos de hada, como La Cenicienta, dando soporte a la campaña No comas cuento, pilas con la trata. La historia de la Cenicienta, pues que todos conocemos y que hace parte de la tradición oral de muchas culturas,
siendo un reflejo de las situaciones vividas en cada época. En Egipto se refiere a la historia de Ródope, que sin duda había sido vendida como esclava, quien finalmente se casa con el faraón, a la cual también se refiere Heródoto en su obra Historias, libro segundo. También hay una Cenicienta china a la que denominan pies de loto, con la que se expresa todas las particularidades de la cultura china. Igualmente, ya en versiones más recientes como la de Charles Perrault y lo de los hermanos Grimm, cada autor le agrega algunos detalles para ellos importantes y sin lugar a dudas es una historia real elevada a cuento de hadas, que demuestra la hostilidad y dominación, prepotencia de aquellos que ostentan el poder. Cenicienta es obligada a vivir en una condición de servilismo, olvidando su origen y adoptando una actitud de obediencia ciega a su familia. En este sentido, el padre y Cenicienta son anulados como personas, permitiendo que sean otros los que tomen las decisiones por ellos. Igualmente, los personajes de esta historia se caracterizan por ser muy dependientes, unas por ser atendidas sin ninguna mesura, y la Cenicienta por aceptar su condición servil, y que no realiza ninguna acción en pro de liberarse o evitar su propia explotación. Solamente espera ser rescatada por un hombre, por su príncipe azul. El complejo de la Cenicienta, que ya lo escribe la investigadora Colette Dowling, y es el miedo que tienen las mujeres a ser independientes, teniendo en cuenta la educación que han recibido desde pequeñas, donde se les reafirma su debilidad o fragilidad y la necesidad siempre de tener a su lado a alguien que las proteja y cuide de ellas. Este complejo ancla perfectamente con el síndrome de Estocolmo que por lo general viven las personas en situación de trata y que se caracteriza porque la víctima retenida en su contra termina estableciendo una relación afectiva con su explotador, debido a que considera que finalmente su secuestrador es una persona benévola, debido a que se interesa porque esté bien, mientras los demás, policías, miembros de organizaciones, resultan ser los perversos debido a que intentan capturar o denunciar al victimario, y en este sentido considera que se les ha arrebatado el único ser que las protege. Entonces, con esta lectura de la Cenicienta hemos realizado campañas en estos 2 últimos años. Asimismo, hemos insistido en procesos de formación con jóvenes que generen acciones para prevenir en sus comunidades como agentes de multiplicación. Posibilitar que ellos sean líderes y se avancen hacia una cultura de paz desde una reivindicación de los derechos humanos. También pues hemos orientado las jornadas de prevención y sensibilización a la prevención del delito. Es mirar la otra cara de la moneda y que los posibles tratantes también son parte de una sociedad injusta y de falta de atención del Estado.
pero sin transformaciones de fondo, pues estas acciones quedan en el aire. Son acciones aisladas que lo que insistimos y que es importante establecer es alianzas e incidir políticamente. ¿Qué sería lo más adecuado? Esta es una pregunta que nos hacemos las organizaciones que abordamos las diferentes problemáticas o fenómenos que afectan a la sociedad. Hemos tenido buenas prácticas, no obstante aún estamos en la búsqueda de cómo intervenir la problemática de forma adecuada. Esto sugiere entonces que no es responsabilidad que le compete únicamente a las organizaciones, sino a la sociedad en general, fortalecer el núcleo familiar, divulgar e informar si las posibles violaciones o vulneraciones de los derechos humanos a las autoridades competentes, e igualmente los gobiernos que mediante leyes y políticas públicas han de garantizar la protección de los derechos humanos, tanto de la comunidad como de los y las sobrevivientes de trata. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es la tecnología. Aunque es un avance para la humanidad y que brinda la posibilidad de comunicar a dos extremos sin la menor dificultad o acceder a un sinfín de información o documentación que antes solo era posible en espacios como una biblioteca o una librería, una herramienta donde se permite la libertad de expresión y el intercambio de ideas y costumbres sin ninguna barrera idiomática. No obstante, también es un riesgo y una posible vulneración al derecho a la intimidad. Es otro mundo donde se permite a la persona ser quien quiera ser, donde es aceptado experimentar situaciones nuevas y diversas sin importar si son adecuadas o dañinas. Es en este espacio en el que la persona permite a que otro acceda a su información sin que esto requiera mayor esfuerzo, donde la importancia es cuán popular se es en las redes sociales, aunque no se prevean los riesgos que son latentes tanto para él o como para ella o para un tercero. En muchas ocasiones las redes sociales hacen que los padres de familia, por ejemplo, no conozcan a los amigos de sus hijos ni tengan conocimiento de lo que intercambian, y esto para los tratantes es ideal, ya que posibilita la vulneración de los derechos humanos y su posible violación a través de diferentes modalidades. El ciberespacio favorece la conducta anónima de los autores del delito de trata de personas. Esto es una preocupación y por tanto se debe propender por educar desde las escuelas y familias a que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan criterios al momento de navegar por internet y sean capaces de rechazar propuestas que afecten su integridad. Asimismo, es importante clarificar y construir mecanismos garantistas que permitan a las personas acceder a las nuevas tecnologías sin que esto implique riesgos. Por otro lado, considero importante la construcción del sujeto, tanto individual como colectivo, que la persona tenga presente lo valioso de la vida y la existencia del propio yo, lo que significa que apremia rescatar el pensamiento del ser humano con capacidad creativa, rescatar la memoria y que se desarrollen procesos de emancipación y libertad con la valoración de la diferencia y la posibilidad de un nosotros. Ser sujeto significa ser gestores de nuestra propia historia, fuerza viva con capacidad para actuar y por ende de resistir y generar otras posibilidades para reducir la trata de personas. Es necesario trascender fronteras y generar movilizaciones que lleven a un cambio significativo. Por tal razón debemos romper con estas conductas. Esto no significa que estamos respondiendo a quimeras, sino que desde la cotidianidad se puede modificar una realidad. Y ya como desafíos a los que nos vemos abocadas las organizaciones, en primer lugar, pues es fundamental reconocer que la trata de personas es un acto de violencia y constituye una ofensa a la dignidad humana y es una grave violación a los derechos. Es necesario que las acciones que se implementen tengan un enfoque de derechos humanos y no solamente sea visto desde la criminalidad, como un delito de delincuencia organizada transnacional. Urge que se aborden las causas estructurales, se analicen los contextos donde se identifican casos de trata de personas, se promuevan investigaciones sobre las diferentes formas de explotación, porque aunque pues la modalidad que es más conocida es la explotación sexual, existen muchas otras que se desconocen y se invisibilizan. Para prevenir la trata de personas es significativo fortalecer el contexto familiar,
ya que los padres deben ser los principales garantes de la protección y la atención a los niños, niñas y adolescentes, brindar protección para que ellos y ellas no tengan que acudir a situaciones de riesgo para sobrevivir o vivir en condiciones delictivas. Es importante resaltar la obligación del Estado colombiano para abordar medidas para investigar y procesar a los tratantes, impedir la vulneración de los derechos humanos como consecuencia de la trata de personas, y propender por un trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado para la prevención del delito. Se hace imprescindible fortalecer acciones orientadas a dar a conocer las características distintivas de la trata de personas, identificar tanto los casos de trata externa como la trata interna. Es importante tener como principal mecanismo preventivo la educación y la socialización desde la infancia, ya que con esto se puede evitar que se desarrolle la delincuencia. Se deben crear mecanismos de protección para que el navegar por Internet no resulte ser un medio de captación para la trata de personas. Y adicionalmente es imprescindible que se establezcan mecanismos para la identificación de las víctimas, se fijen periodos de reflexión que permita a las personas víctimas de trata decidir sobre su participación en el proceso penal y determinar el grado de riesgo que conlleva dicha participación. Muchas gracias.